Entonces, continuamos entonces con el ejercicio que empezamos ayer, ¿cierto? Entonces, aquí está exactamente este. Encontrar la solución I igual I de t del problema de valor inicial que está acá, y segunda más I igual f, donde f está definida por parte. Es una función discontinua, es 0 hasta pi, después 1 entre pi y 2pi, y después vale 2 entre 2pi infinito. Entonces es una función discontinua, con condición inicial 0 y derivada inicial 0. Entonces vimos que esa función f discontinua se podía escribir en forma, como combinación de funciones de Heaviside, funciones escalones, que fue lo que definimos ayer. ¿Ok? Entonces, la función escalón, para recordar un poquito, la función escalón h sub pi en t, la función que vale 0 antes de pi, ahí lo anuncio, ¿sí? Y vale 1 después de pi. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta cosa es 0 antes de pi, en la línea verde, y después es 1 después de pi, es la línea verde que sigue ahí. Y al sumarle la función de Heaviside en 2pi, ¿sí? Que es 0, la línea naranja, 0 antes de 2pi, y después 1 después de 2pi. Entonces, antes de pi, la suma de estas dos cosas es 0, porque ambas son 0. Por lo tanto, modelo esta parte de la función. Después, entre pi y 2pi, h sub pi es la que vale 1, pero esta vale 0 todavía, porque t aún no es 2pi. Por lo tanto, vale 1, que representa esta parte que está aquí. Y después de 2pi, para t mayor o igual que 2pi, entonces tanto la verde como la naranja valen 1, entonces me queda 1 más 1, 2. Y entonces la línea amarilla completa la función f que está descrita, que es la que nos piden escribir. ¿Ya? Entonces yo les decía ayer, hay que entender la noción de esta función de Heaviside que definimos ayer, y después escribir funciones discontinuas o que están definidas por trozos. Se, se pueden escribir con la práctica en el fondo, ¿sí? O sea, practicando se pueden describir de forma adecuada, ¿sí? Este es un ejemplo más o menos simple, ¿eh? El ejemplo 0 en el fondo. Entonces son cosas que se tienen que practicar, cómo escribir funciones discontinuas usando la función de Heaviside. Entonces, la receta, más o menos, es escribir la IDO y escribir el lado derecho en términos de la función de Heaviside y aplicar transformada de Laplace. ¿Ya? Entonces, al aplicar transformada de Laplace a la IDO, ¿sí? Aquí es simplemente escribirlo, ¿cierto? Y aquí uso las primeras propiedades de la transformada de Laplace, es decir, la linealidad, o la aditividad en este caso, ¿sí? Separan dos partes, aquí también. Típicamente es común denotar Y mayúscula o la letra mayúscula en la incógnita, si es X mayúscula, si es F mayúscula. En este caso usamos Y mayúscula va a denotar la nueva incógnita, que es la transformada de Laplace de Y chica. ¿Ok? Y esto lo vamos a arrastrar y después vamos a tener que antitransformar, que es la parte, digámoslo así, final del ejercicio. ¿Ya? Y aquí usamos la propiedad de la transformada de la derivada, de la segunda derivada, de hecho. ¿Ya? Entonces la transformada de la segunda derivada es exactamente lo que está aquí, es s cuadrado i, donde i es la transformada de la función sin derivar, menos s en i0 menos i' en 0. Y ahí uno aplica las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, la herramienta transformada de Laplace está adaptada a un problema de valor inicial, si se quiere. ¿Ya? Entonces se aplica la condición inicial, estas cosas se cancelan, son 0 en este caso. Si una vale 1, bueno, se reemplaza. Y después tenemos que calcular las transformadas de las funciones de escalones, de las funciones de Heaviside. ¿Okay? Aquí también use la aditividad. Entonces, bueno, reordenando un poquito, me queda, aquí estos dos términos son 0, me queda s cuadrado i más i, que es lo que está aquí. Entonces después uso y como factor común de s cuadrado más 1. Y aquí tengo que calcular las transformadas de la Heaviside. Esto está mal escrito aquí.
Y para eso usamos los teoremas de traslación, ¿ya? Que también vimos ayer. ¿Ya? Entonces, el primer teorema de traslación, el segundo teorema de traslación, el segundo teorema de traslación es el que involucra al Heaviside, me dice que la transformada de esta función escalón es exponencial de menos pi s 1 sobre s, que es básicamente, bueno, puedo volver atrás, ¿cierto? Esto está escrito así en realidad, ¿eh? ¿Ya? La transformada de Heaviside por una función f, es un teorema un poquito más general, por una f trasladada, es lo que diga el Heaviside. El parámetro que diga el Heaviside es exponencial de menos AS, donde ese A es donde la Heaviside pasa de 0 a 1, por la transformada de la función que la acompaña, no trasladada, digamos. En este caso es súper simple, porque la función que acompaña a la Heaviside de aquí es la función idénticamente igual a 1, por lo tanto su traslación en tiempo es 1 también, y entonces me queda exponencial de menos pi s, que es lo que me avisa el Heaviside, por la transformada de la función que la acompaña, que es la transformada de 1, que es 1 sobre s. Similarmente para la Heaviside en 2pi, y entonces llegó a esta ecuación, que es, fíjense que ya no hay derivada. Esa es la gracia. Es una ecuación, hay que despejar y grande. ¿Ok? Entonces paso dividiendo s cuadrado más 1, me queda esta expresión que está aquí, y ahora recuerdo, ¿sí? O retorno a la variable original, o a la incógnita original, que es y minúscula. Entonces L de y minúscula es esta suma de, este sumando que está aquí, y entonces después te voy a aplicar transformada inversa, o antitransformada para encontrar y chica, que es lo que escribo acá. ¿Ya? La transformada inversa hereda las propiedades de la transformada directa, que es, por ejemplo, la linealidad. Pero hay un momento en que hay que trabajar y simplemente invertir la operación, ¿sí? Y eso es lo más pesado, ¿ya? Entonces yo quiero calcular la transformada inversa de esto, que es un monstruo en este caso, pero como aparece la exponencial aquí adentro, eso me da una idea de que tengo que usar el segundo teorema de traslación, pero usando antitransformada. Entonces vuelvo a el mismo resultado que invoqué antes, ¿cierto? Este que está aquí, pero aplicando antitransformada. Entonces aplicando antitransformada, anulo la transformada que está acá, y me queda antitransformada acá. Entonces esto tiene la misma estructura, esta expresión que está aquí, tiene la misma estructura de la de acá. Hay una exponencial y la transformada de alguien. ¿Ya? A veces es fácil calcularla, a veces no, como en este caso. O no tan fácil, digamos. Entonces lo que tengo que descubrir en el fondo, voy a volver digamos así, a la invocación del teorema. Lo importante es calcular qué función transformada me da esto. ¿Ya? Entonces, si yo las separo, eso es lo que explicaba ayer, las separo son dos conocidas en el fondo. Es la de 1 y la de seno, entre comillas. ¿Sí? Pero bueno, hay que separarlas primero para usar la linealidad. Entonces uso fracciones parciales. Entonces usando fracciones parciales es posible escribir 1 sobre s por s cuadrado más 1, que es este término que está aquí, como una suma de cosas que sí conozco. ¿Ya? Hay que tratar de cortar o atomizar lo máximo posible la expresión de manera de llegar a transformadas conocidas. Y esta yo la conozco, es la transformada de 1. Y esta yo la conozco, es la transformada de coseno. ¿Ok? Ya no se puede atomizar más. Entonces, esta expresión, que es la que yo quiero calcular, es la antitransformada, bueno, ocupo la linealidad de la antitransformada, entonces queda exponencial de menos pi s, que es factor común, por 1 sobre s, menos, donde sale el signo menos de la antitransformada, exponencial de menos pi s por s dividido por s cuadrado más 1. Entonces yo sé que esta es la transformada de 1, y esta es la transformada de coseno. Y entonces vuelvo al segundo teorema de traslación en su versión inversa, y entonces para calcular la antitransformada de exponencial de menos AS por la transformada de alguien, ¿sí? Fíjense que en el ejercicio tengo 1 sobre S y S sobre S cuadrado más 1, por un lado. Entonces, la transformada de 1 es 1 sobre S. Entonces me devuelvo acá, tengo que poner el Heaviside, en donde me avisa la exponencial, por la función
antitransformada, digamos, de esta, corrida en lo que diga el Heaviside. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer acá. De hecho, lo terminé haciendo ayer. Esta es la transformada de 1, entonces me queda Heaviside, en donde me diga la exponencial, por la antitransformada de este término, que es 1, trasladada en pi. Pero 1 es, es la función constante, así que trasladarla no se ve nada. ¿Ya? Eso es como un poco difícil de entender. No es solamente aprenderse la fórmula, es comprenderla también. ¿Ya? Aquí la función 1 evaluada en t menos pi, pero la función 1 evaluada en cualquier lado vale 1, así que se queda igual. Pero esa traslación sí se nota en en el segundo término, porque de nuevo aplico el teorema de traslación, me queda Heaviside en pi de t, porque la exponencial me avisa, por coseno, pero trasladado en pi. No es coseno de t, es coseno de t. Escribo la antitransformada de esto, pero donde diga t, lo cambio por t menos lo que diga el Heaviside, que es pi. ¿Ok? Ya, y de manera análoga, hasta ahí llegamos ayer, y de manera análoga uno puede hacer lo mismo para la antitransformada de exponencial de menos 2pi, 1 sobre s cuadrado más 1, en t. Antitransformada queda en t. Es lo mismo, 2pi s, perdón. Es exactamente lo mismo, pero en vez de prenderse en pi, se prende en 2pi. Entonces me va a quedar Heaviside en 2pi de t por 1, menos Heaviside en 2pi de t por coseno de t menos 2pi. ¿Sí? Así es como se sincronizan. ¿Ok? Ya, esto es, a este nivel es un trabalengua. Porque fíjese que ocupé la propiedad contraformada y antitransformada. Pero bueno, es práctica. La práctica hace a los maestros. Ya, y entonces reemplazo nomás. ¿Ya? Reemplazo. Y entonces me queda aquí I de t. Ya, esto era. No quedé. Ya, entonces esto me queda I de t, por lo tanto, I de t, la solución, es Heaviside en pi de t menos Heaviside en pi de t por coseno de t menos pi. Aquí algo uno puede hacer. ¿Cuánto es coseno de t menos pi? Es coseno de t, coseno de pi, menos seno de t, no, más seno de t, seno de pi. Entonces me queda coseno de t por coseno de pi es menos coseno de t. Entonces aquí me queda más. Me queda más coseno de t. Es el primero. Más este otro es más el que es con más o menos, es con más. Más ahí. Más Heaviside en 2pi de t. Menos, porque coseno de t menos 2pi es coseno de t, porque coseno es 2pi periódica. Entonces me queda menos Heaviside en 2pi de t coseno de t. Ok, es lo que es. A ver, ¿está bien? ¿Qué dice mi torpedito? Claro, entonces fíjense, yo puedo volver a escribir, quiero graficar esta función. ¿Ya? Entonces fíjense, esto es para como lectura de Heaviside. Voy a acumular los Heaviside en pi y los en 2pi. Entonces fíjense que me queda, al final me queda esto, Heaviside en pi de t, factor de 1 más coseno de t. ¿Cierto? Más Heaviside en 2pi de t, factor de 1 menos coseno de t. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se grafica esta función? Fíjense, antes leamos lo que dice esto. Acuérdense que Heaviside es 0 antes de pi, en este caso, Heaviside de pi es 0 antes de pi y 1 después de pi.
y este es 0 antes de pi, y 1 después de 2pi. 0 antes de 2pi. Entonces, esta función se puede escribir se puede volver a reescribir por partes, así como partí escribiendo la función por partes y la traduje en Heaviside, yo puedo hacer el proceso inverso. Estoy tratando de admitir aquí, hay un montón de gente. Voy a ir admitiendo, ¿ok? Entonces me devuelvo. Entonces esta yo la puedo escribir por partes. ¿Qué función es esta? Antes de pi, esto es 0, porque este es 0 y este es 0. Entonces esto vale 0 si t está entre 0 y pi. ¿Sí? Quizá lo escribo aquí mejor. Vale 0 si t está entre 0 y pi. Lo que es perfectamente, lo que es evidente de la EDO, fíjense. Lo que es evidente de la EDO inicial. Fíjense, tengo un resorte, ¿cierto? Este es un resorte de masa 1, constante de restitución 1, sin roce. ¿Sí? Y está sometido a una fuerza externa que es como por bloque. ¿Ya? Le doy como impulso dependiendo del tiempo. Le doy, primero, entre 0, en tiempo entre 0 y pi, no le doy ningún impulso. Fíjense que es un resorte que parte del punto de equilibrio del reposo y no tiene ningún impulso. No se mueve. No se mueve hasta pi. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice esto? Obviamente no se va a mover, no tiene ninguna fuerza externa aparte del reposo y de la posición de equilibrio. Pero en tiempo igual a pi se le aplica una fuerza positiva, digamos, de magnitud igual a 1, entre pi y 2pi. Bueno, ahí cambia la cosa, porque entre pi y 2pi, este es 0. Porque dice, el Heaviside en 2pi dice, ¿cuánto vale? Valgo menos de 2pi. Ah, entonces eres 0. Pum, esto no existe. Entonces esto queda 1 más coseno de t. Si t está entre pi y 2pi. Y después de 2pi, ambos Heaviside están prendidos, digámoslo así. Ambos valen 1. Y entonces aquí los cosenos se cancelan y esto me queda 2. Si t está entre 2pi e infinito. ¿Sí? Fíjense que la solución es continua, de hecho. Digámoslo así. Aquí está pi, aquí está 2pi. Entonces la solución y de t vale 0, el resorte no se mueve, después recibe una fuerza externa que hace 1 más coseno de t. Entonces, cuando t vale pi, coseno vale menos 1, esto vale 0. En t igual a pi. Y en t igual a 2pi, esto vale 1 y esto vale 1. Entonces es como una cosa así. Me da la impresión. A ver, entre pi y 2pi, coseno va de menos 1 a 1, creciente, debe ser una cosa así. Aproximado. Y en 2pi vale 2, fíjense que en 2pi vale 2 y continúa constante. Esta es la solución I de t. Fíjense qué resorte raro, ¿ah? Como que parte en 0, no se mueve, después se estira y queda estirado para siempre. Ese es el efecto que tiene esta función discontinua. Extraño, pero bueno, sucede. Ahí es cuando las discontinuidades meten la cola. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Preguntas en el chat. Ramón Parra, profe, la solución se deja en H entonces, y lo otro, a ver, da lo mismo un poco, pero encuentro que aquí no se ve nada, o se ve poco, y con esto puedo graficar la solución, o entenderla, si al final se trata de entender la solución, ¿qué hace? Entonces yo les podría haber preguntado el resorte, ¿qué pasa con el resorte? Y queda siempre estirado, es muy raro, ¿no? Lo otro, esto se puede asimilar a la corriente alterna, sí. Sí, pero yo no lo domino, no lo sé, realmente. Hay que preguntarle.
Los alumnos de EDO del próximo semestre, o los alumnos de EDO del próximo semestre de eléctrica van a tener aplicaciones de esto porque el departamento está trabajando en eso, en el curso de EDO. Yo lo sé. Entonces ahí voy a estar más informado el otro semestre, este no. Pero uno puede leerlo. Claro, me da la impresión de que uno escribe un circuito, y segunda, alfa, y segunda más beta, y prima, más gamma, y igual una f, donde la f es una función que es como constante por trozo. Así, digamos. Periódica y constante por trozo. Esto es una combinación de Heavisides que se prenden en estos hitos. Entonces eso sí se puede modelar. Otra pregunta. Ignacio Martínez, profe, a mí lo que no me queda claro es en cuál de los dos intervalos se prende 2pi. Es que hay que leerlo así, digámoslo así, ¿eh? Lo voy a escribir. Esto. ¿Qué es lo que dice esto? Esto dice, matemáticamente dice, esta función es 0 si t es menor que 2pi y 1 si t es mayor o igual que 2pi. Eso es lo único que dice esta función. Entonces, cuando yo digo se prende, es cuando pasa de 0 a 1, que es como la intuición eléctrica de las cosas. Es apagar o prender un interruptor, en el fondo. ¿Ya? Entonces, aquí cuando yo digo se prende, es cuando aquí este es el parámetro t, es la variable. Entonces, Heaviside se prende si t es más grande que 2pi. Es 1 si t es más grande que 2pi. Entonces, la función mira la variable t y pregunta, ¿eres más grande o más chica que 2pi? Si eres más grande que 2pi, yo entrego 1. Si eres más chico que 2pi, entonces entrego 0. Entonces, a eso me refiero a comprenderse. Entonces, aquí, cuando t está entre 0, aquí, uno lo lee. Si uno toma t aquí, antes de pi, este Heaviside lo mira y dice, es menor que pi, entonces esto es 0. Y este otro Heaviside no son el mismo, ¿eh? Uno está en pi y el otro está en 2pi. Este otro lo mira y dice, bueno, si eres más chico que pi, con mayor razón eres más chico que 2pi, así que tampoco se prende. Por eso esto es 0. Eso es 0 y eso es 0. Pero en este intervalo, uno se prende y el otro no, porque t es más grande que pi, este se prende, pero t es más chico que 2pi, entonces este no se prende. Entonces queda este nomás y por eso queda uno más coseno. Y después cuando t es más grande que 2pi, es más grande que pi y 2pi simultáneamente, por lo tanto ambos son 1. ¿Sí? Ya. ¿Más preguntas? Ya, entonces ahora tengo que correr, tengo media hora para ver delta de Dirac. Ya, este es un objeto matemático interesante, pero nosotros no vamos a ahondar mucho en la matemática, sino que vamos a ahondar en la aplicación. Voy a justificar su uso o su estudio a través de la aplicación. Ya, entonces, vamos a considerar la siguiente función. ¿Sí? Entonces vamos a considerar, a ver, digamos que por aquí está el 0 y aquí hay un A positivo. Entonces digamos que A es positivo, es fijo. ¿Ya? Y voy a considerar, bueno, voy a correrme un medio hacia la izquierda, digamos que A es grande. ¿Ya? Entonces voy a correrme un medio hacia la izquierda y un medio hacia la derecha. ¿Ok? A ver cómo lo anoté. Claro. Y voy a tomar la función constante igual a 1. ¿Ya? Entonces esto... en ese intervalo, y después 0. Entonces eso se puede escribir como una Heaviside, si ustedes se fijan. ¿Sí? Entonces tengo una función que vale 0 hasta a menos un medio. Después vale 1
entre A menos un medio y un medio, y después vale 0 de nuevo. Entonces, esta función se puede escribir en términos de Heaviside. De Heaviside de A menos un medio de t, menos Heaviside de A más un medio de t. ¿Sí? Porque cuando t vale más que un medio, esto vale 1, y este todavía no se prende, entonces vale 1. Y después, cuando t vale más de A más un medio, entonces este vale 1 y este vale 1, porque este ya está prendido, esto vale 0. Es una función escalón. ¿Ya? Entonces, en términos de aplicación, uno puede calcular la integral. A ver, déjenme llamarle a esto, déjenme llamarle a esta función delta 1. Delta 1 de t. ¿Ya? No. A ver. Ya. Delta A1. No, pongámosle delta A. Ya. Delta A de t. ¿Qué es lo que esta función delta de A de t? Simplemente, como está escrito aquí, es Heaviside en A menos un medio de t menos Heaviside en A más un medio de t. Esta función escalón. ¿Ok? Entonces, pensémoslo en términos de aplicación, ¿ya? Como una fuerza, esta va a ser una F, un lado derecho, una de O. Voy a tomar I segunda más I igual a delta A en T. ¿Qué significa eso? Significa que tengo un resorte, voy a componer algunas condiciones iniciales, pero hay una fuerza externa que es discontinua. Es 0 antes de A menos 2, menos un medio, vale 1 entre A menos un medio y A más un medio, y después vale 0 después de A más un medio. ¿Ya? Ahora, yo puedo calcular, es fácil calcular como la fuerza total como impresa al medio en el tiempo. O sea, toda la fuerza total que ocupé, que es simplemente el área bajo esta curva. Es la integral. ¿Sí? La fuerza total, la suma de toda la fuerza, es la integral de esta función. ¿Cierto? La integral de esta función. ¿Cuánta fuerza imprimí en todo este periodo de tiempo? Es la integral de 0 a infinito de delta A de t de t, ¿cierto? Pero esta integral es súper fácil porque simplemente, como es 0 antes de a menos un medio y 0 después de a más un medio, esta es la integral entre a menos un medio y a más un medio, de la función constante igual a 1. 1 de t. ¿Ya? Y entonces esto es igual a el largo de este intervalo. Por eso le puse un medio. El largo de este intervalo y va de a menos un medio a más un medio, el largo vale 1, esto vale 1. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la aplicación de esta delta? Uno dice, voy a imprimir una fuerza total a lo largo del tiempo igual a 1 newton, o lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero la voy a desplegar en un intervalo de tiempo igual a 1. ¿Ok? ¿Sí? En un minuto, digámoslo así, digamos que el tiempo está medido en minutos, en un minuto voy a aplicar una fuerza total de 1 newton, discontinuamente. O sea, antes 0, después 0. ¿Ok? Ya, entonces uno puede resolver esta de o no, lo voy a hacer, porque es bien parecida a la anterior, de hecho. ¿Ya? Uno aplica transformada de Laplace, pone condiciones iniciales, qué sé yo, el sistema está en reposo, parte de la posición de equilibrio el resorte, y resuelvo la EDO y voy a encontrar una solución, ¿cierto? Tal como lo acabo de hacer antes. Ahora, hay muchas maneras de imprimir una fuerza total de 1 newton, ¿sí? Porque fíjense que aquí yo podría haber hecho lo mismo, pero en vez de ir desde A menos un medio, voy desde A menos un tercio a A más un tercio, ¿cierto? Este pedacito, este lapso de tiempo es 2 tercios segundos, o 2 tercios minutos, y lo multiplico si imprimo una fuerza igual a 3 medios, ¿ya? Estoy imprimiendo
el mismo Newton, 1, porque yo calculo la integral de esta función, es básicamente el área bajo este rectángulo, ¿cierto? Que tiene base 2/3 y altura 3/2. Es decir, fuerza total 1 Newton a lo largo del tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que apliqué la misma fuerza en un lapso de tiempo menor. Y como lo apliqué en un lapso de tiempo menor, tengo que imprimir más fuerza durante ese lapso de tiempo. ¿Sí? Y así puedo ir jugando, o sea, después puedo ir reduciendo cada vez más esta base, y para imprimir la misma fuerza total, igual a 1 Newton, que es la integral total, eh, ¿cómo se llama? Yo tengo que aumentar la fuerza impresa en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, para imprimir una fuerza total igual a 1 Newton, pero en menos tiempo, tengo que imprimir más fuerza sobre ese periodo de tiempo pequeño. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, si me demoro ahora, no sé, 1/4, claro, va a ser una función de este estilo así, escalón, y así sucesivamente. Entonces tengo una sucesión de funciones, escalón, en torno a, que está fijo. ¿Ya? Entonces aquí tengo, en más tiempo imprimo poca fuerza, en menos tiempo imprimo más fuerza. Esto tiene que ser simétrico, por supuesto, ¿no? En torno a A. ¿Sí? Y entonces voy a tener una sucesión de deltas. ¿Sí? Entonces voy a definir la sucesión de delta, voy a definir delta sub a n en t, va a ser la función que me entrega, a ver, no sé, n si t está entre a menos 1 partido por 2n y a más 1 partido por 2n, y 0 si no. ¿Ya? Entonces fíjense que a medida que cuando n crece, la altura aumenta y el ancho del intervalo decrece, porque 1 partido por 2n tiende a 0. ¿Ya? Puse 2n en la base para poner n en la altura. Podría haber puesto 2n aquí y n aquí, pero da lo mismo. Da lo mismo. Lo importante es que la integral de esto vale 1. ¿Sí? Entonces, esta sucesión fíjense que es una sucesión de funciones como escalón que se van como aglutinando, la base se aglutina en torno a y la altura crece caleta con n. De hecho, tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, en el límite, cuando n tiende a infinito, esto ya no es una función, porque la función que vale 0 en cualquier punto que no sea a e infinito en a. Eso no existe, eso no tiene sentido, no es una función. ¿Ya? Pero yo lo que puedo hacer es calcular la transformada de Laplace de esta cosa y después pasar al límite. ¿Sí? Entonces, insisto, voy a escribirlo mejor esto. Entonces, definimos, digámoslo así, definimos este es un nombre mío, ¿eh? Deltas aproximadas como delta n sub a. Aquí estoy avisando, este a, estoy avisando dónde se prende, digamos, o alrededor de dónde se prende. Disculpen mi castellano tan rudimentario, de dónde se prende. Y este n es, digámoslo así, intensidad de la fuerza. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, delta AN de t es la función que aplica n si t está alrededor de a. Me da un poco lo mismo si sea abierto o cerrado, ¿eh? Pero digamos que es cerrado. Y 0 si no. ¿Ya? Entonces, es exactamente lo que dibujé antes. Entonces, este es a. Entonces tengo a menos 1/2, voy a hacerlo a menos 1/2, a más 1/2,
y esto tiene altura 1. Este que está aquí sería delta 1A. El A no se va a mover, el que se mueve es el N. Después, entre A menos un cuarto y A más un cuarto, aplico fuerza 2. Este sería delta 2A. Después se me va agotando aquí la pila, pero da lo mismo. A menos un sexto y A más un sexto, aplico fuerza 3. Y así sucesivamente voy generando una secuencia de funciones escalonadas, que son cada vez más altas, pero más flaquitas. ¿Sí? Este sería delta NA. No sé. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta el momento? Entonces, insisto, ¿cuál es la gracia? La gracia es que la gracia es que o sea, la gracia es la modelación. ¿Ya? Saquemos del juego la belleza de las matemáticas, etcétera, etcétera. Y la aplicación. Lo que yo estoy modelando es la impresión de una fuerza muy grande en un periodo de tiempo muy pequeño. Eso existe, un cortocircuito, o un martillazo, o no sé, un relámpago. Es imprimir al sistema, a un sistema, sea físico, sea un resorte, una fuerza instantánea gigante. Y yo quiero controlar, a veces quiero controlar eso. ¿Sí? Ya, entonces quiero pasar al límite cuando n tiende a infinito. Entonces, cosas interesantes de la delta aproximada, digámoslo así. Ya, lo primero es que la integral de 0 a infinito, estoy pensando que A es positivo siempre, de la delta a n de t vale 1. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, en términos de aplicación, fuerza total aplicada al sistema es siempre igual a 1. Esto para todo n. ¿Ya? Bueno, no es tan del todo cierto para n suficientemente grande. Cosa que la base del rectangulito sea más grande que 0. O sea, uno puede poner de aquí de menos infinito a infinito, pero estoy pensando quiero pensarlo en una aplicación o una EDO, entonces con condición inicial en 0. Siempre vale 1. ¿Sí? Eh, y lo segundo, bueno, hay otra cosa. Claro, y lo segundo, ¿sí? Que es muy importante, es la propiedad importante, es lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que hago aquí? ¿Cómo lo hago? Ya, importante. Delta a n de t converge, cuando n tiende a infinito, a la función 0 si t no es a, e infinito si t es igual a a. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Ya, entonces, no define una función. Entonces, en el límite, con n tendiendo a infinito, las deltas aproximadas no
define una función. No definen una función. ¿Ok? Pero tienen la siguiente propiedad, digámoslo así, utilísima, ¿ya? Que es la siguiente. Si f de 0 a infinito en R es continua, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a integrar entre 0 e infinito f de t contra la delta de Dirac, la delta aproximada en a n de t de t. Eso yo lo puedo hacer porque esto es una función integrable, esto es una función continua, continua integrable, integrable por integrable, integrable, y esta vale 0 después de a más 1 partido por 2n. Así que esta integral en el fondo no es una integral impropia, porque esto es 0 calete rato. Después de aquí para allá es 0. Así que esto está bien definido. Y después de haber integrado, yo puedo tomar límite. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Que esto no es difícil de mostrar, pero no lo voy a hacer. Quizá, creo que está escrito, debe estar escrito en los apuntes del Moodle. Esto es exactamente f en a. ¿Ya? O sea, como que acumula todo. Esto acumula, fíjense, recuerden que para todo n, esto tiene masa 1. ¿Ya? Entonces, finalmente en el límite, esto es como multiplicar por 1 el valor de f en donde diga la delta, f en a. ¿Ya? Entonces, este límite, esto sí es interesante. Entonces, a la función límite, que vimos que no es una función, es una cosa rara. ¿Sí? Entonces, este límite le llamamos delta de Dirac. ¿Ya? Entonces, formalmente, o denomina al límite de delta a n en t, cuando n tiende a infinito, le denominamos delta de Dirac en t. Delta de Dirac en a. ¿Ya? Y la denotamos por delta a sub t. ¿Ya? Le sacamos los n, porque ya tomamos el límite. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación? Por ejemplo, resolver E2 de la forma, digámoslo así, y segunda más alfa y prima más beta i, E2 de segundo orden o de primer orden, del orden que sea en realidad, ¿sí? Con un lado derecho igual a una delta en A. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa esto? ¿Sí? Entonces, este lado derecho, digámoslo así, físicamente, ojalá los físicos no me cuelguen después de esto, pero físicamente, este lado derecho físicamente representa la acción de una fuerza externa de magnitud igual a 1, digamos Newton, lo que sea, ¿sí? Representa aplicada, digámoslo así, instantáneamente en t igual a a. O sea, ¿qué modela? Modela golpes, digámoslo así, cortocircuito, no sé. No quiero decir cortocircuito, capaz que eléctricamente significa otra cosa, no sé. Chispazo, no chispeza, chispazo.
¿Qué otra cosa puede ser? Así algo como repentino. Eh, Sucesos repentinos, efímeros, no sé, etcétera. ¿Ya? No es una función, ¿ya? No es una función, ¿ya? Es lo que uno llama una función generalizada matemáticamente, pero hay toda una teoría al respecto. Ahora hay que verlo en la aplicación. ¿Qué es lo que representa esto? Un chispazo, un golpe, un martillazo, algo repentino que ocurre en un instante de tiempo infinitesimal, muy pequeño, ¿sí? Pero tiene una magnitud, y esa magnitud es unitaria. Cuando yo digo delta en A, la magnitud es 1. Ustedes me dicen, quiero aplicar una fuerza igual a 50 instantánea. Bueno, multiplican esto por 50 nomás, ¿ya? Ya, y entonces uno dice, ya, ¿y cómo resuelvo esto? Bueno, ¿cuál es la propiedad fundamental de esto? Tal para resolver E2 con delta de Dirac es lo siguiente. Voy a calcular la transformada de la delta de Dirac. A pesar de que la delta no es una función, le puedo calcular su transformada de Laplace. Fíjense, esto por definición es la integral entre 0 e infinito de exponencial de menos st delta at de t. ¿Ya? Me olvido por el momento de que esto no es una función, por lo tanto no podría hacer esto, pero lo voy a entender en el sentido de este límite que está aquí. ¿Ya? Porque en el fondo como que voy a decir, oye, voy a pasar el límite para adentro aquí, para que las delta aproximadas, que sí son funciones, aproximen a la delta, que es lo que yo quiero definir. ¿Qué es lo que dice esta propiedad? Digámoslo así, digamos esta propiedad estrella. Me dice, mire, si usted integra contra la delta de Dirac, simplemente evalúa la función que está acompañando a la delta en lo que diga la delta, en A, donde se prende, donde ocurre el chispazo, donde ocurre el martillazo. ¿Sí? Imagínense que pasan el límite para adentro. El límite, cuando n tiende a infinito, de delta NA es la delta. Entonces estoy calculando f de t por la delta. Eso es simplemente evaluar la función que está acompañando a la delta en donde diga la delta. Bueno, eso es lo que voy a usar ahora. Usando estrella, digamos, usando la propiedad estrella, esta que está aquí. Evalúo, esta es la f. Este sería el rol de la f. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Es simplemente evaluar la f en t igual a a. Entonces esto es exponencial de menos a s. Esa es la transformada de la delta de Dirac. Entonces uno ya está en condiciones de atacar el siguiente problema. Por ejemplo, el ejercicio, que creo que lo terminaremos mañana. Lo tengo aquí. Lo voy a anotar. No sé si este es exactamente el que está escribimos en el Moodle, pero lo voy a escribir a continuación, que quedan todavía 5 minutos. Entonces, digámoslo así. Una masa o un objeto de masa m igual a 1 está acoplado a un resorte de constante de restitución k igual a 1. ¿Ya? Todo unitario. En t igual a 1, todo 1, para hacerlo simple. Y aquí viene la gracia. Bueno, en ausencia de roce. ¿Ya? En t igual a 1, el resorte es golpeado por, no sé, un martillo, digámoslo así, que le imprime
una fuerza total de, no sé, alfa newton. ¿Ya? Entonces, describa el movimiento de la masa. En todo tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear la IDO. Dejar plantear la IDO y mañana la resolvemos. Ya, entonces la parte del resorte está clara. Ya ustedes ya son expertos y expertas. Entonces, I segunda más I. ¿Sí? ¿Ya? La masa vale 1, la constante de restitución vale 1 y no hay roce. ¿Sí? Ah, me faltó las condiciones iniciales. Ya, bueno, digamos que parte el reposo de la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio. Ya, y esto es igual a una fuerza que se aplica en T igual a 1, que es instantánea, un golpe, y tiene una fuerza total igual a alfa. Entonces, si la fuerza instantánea, bueno, es una fuerza instantánea, entonces hay una delta que se aplica en 1 de T. Ese 1, a ver, cambiemos el T, no, que no quiero salirme de estos pedos. Pero ¿para qué tan cobarde? Pongámosle T igual a, no sé, T igual a 2, no sé, para que se note la diferencia. ¿Ya? Entonces aquí, ese 2 es el que va aquí. ¿Ya? Ahí apliqué una fuerza total igual a 1. La delta siempre es unitaria. Pero aquí me piden que la fuerza total sea alfa. Entonces multiplico la delta por alfa. ¿Ya? Entonces, más condiciones iniciales, tengo que resolver este DO. Y lo que voy a hacer es aplicar transformada de Laplace, que ya lo hicimos para objetos de este tipo, y no lo hemos hecho para la delta, pero simplemente aplicar esta fórmula que está aquí. Y después usar los teoremas de traslación para devolvernos y encontrar la solución. ¿Ok? Eso lo completamos mañana. Y a ver, había una pregunta, disculpe, Vicente Castro. ¿Por qué se busca que la fuerza sea igual a 1? ¿Eso no limita el caso para fuerzas de mayor magnitud? Sí, es que hay que partir por algo. Digamos, para hacer el número 2 teníais que haber construido el número 1 primero, ¿no? Entonces, claro, como dice ahí que entendiste, claro, se aplica, si te cambias la magnitud de la fuerza, bueno, la multiplicas por la unitaria en el fondo. Oh, increíble que haya pasado todo esto en media hora. Por lo tanto, ustedes tienen que leer bastante. Lo importante es lo siguiente, que en términos de aplicaciones, simplemente saber cómo se calcula la transformada de Laplace de una delta de Dirac y tener en cuenta qué es lo que representa, más que su definición matemática, que es bastante ambigua en este caso, porque en realidad yo no puedo pasar al límite para adentro, digamos. Pero hagámoslo, no lo hagamos tan complejo, digamos. ¿Sí? Pensemos más en la aplicación que en la matemática que está detrás, ¿ok? Preguntas, más preguntas. ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Con la fuerza igual a 1? Sí, se usa la linealidad de la transformada. Entonces, cuando yo hago... A ver, sí, la pregunta es... Podrían hacer las preguntas no en privado, para que todos las vean. Si uno calcula, por ejemplo, claro, tengo no sé, la magnitud es 10 por la delta en 2 de t, y yo le calculo la transformada de Laplace, se aplica la linealidad. Entonces queda 10 transformada de la delta en 2 de t de s, y la delta en 2 es 10 por e a la menos a por 2. No, 2s, perdón. Entonces yo recuerdo que la última vez que hice el curso en presencial, resolví la EDO. Resolví la EDO I segunda más I igual a delta en 1. Y después resolví la ecuación con, en vez de la delta en 1,
alrededor de uno una fuerza igual a uno y ver las diferencias que hay. Cómo se comporta el sistema. Esta es como, es como la delta aproximada en uno. O sea, la fuerza de magnitud uno, pero con un intervalo de tiempo igual a uno. Entonces, entre entre un medio y 3 medios, digamos, de magnitud uno. Entonces, imprimo la misma fuerza, pero de distinta manera. Esta es como instantánea, esta se demora un poquito. Y se ve como, por supuesto, las soluciones cambian. Ah, ya, yo lo tengo configurado, disculpen. Lo voy a configurar para que todos hablen a todos, ¿ok? Más preguntas. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas?